Relación del maestro con el saber. Se hará una descripción de cómo el maestro es configurado por medio de unos campos de conocimientos que él requiere. En otras palabras, cito las formas epistémicas, es decir, todos aquellos saberes que intentan modificar al maestro y con los cuales él se relaciona como un acto necesario para estar en la verdad. Cierro citación, Barragán 2017, página 156. Comprendiendo que la esfera de conocimiento que el maestro debe afrontar en las últimas décadas va mucho más allá de un saber objetivo basado meramente en un campo disciplinar, es preciso comprender al maestro en diferentes campos que lo involucran en áreas ajenas al ámbito escolar tradicional. Barragán 2017 afirma, cito, la forma escuela en la escolarización de masas se ha convertido en el lugar donde esta tensión es más evidente por cuanto separó el conocimiento de la vida, volvió la vida objeto de conocimientos y paulatinamente invalidó la experiencia. Cierro citación, página 163. Por lo tanto, el docente con relación a lo intelectual debe ser tomado en cuenta bajo diversas formas de abordar el saber más allá de su propio campo disciplinar. Por ejemplo, en su relación con los fines de la educación, sus fundamentos pedagógicos, el conocimiento acerca de sus estudiantes y la comunidad educativa, la vocación que posee para su ejercicio formador, entre otras. La primera esfera que analizaremos en la relación maestro-saber es el campo disciplinar. Si bien es cierto que es relevante ir más allá del conocimiento del docente en la asignatura que enseña, no se debe descuidar en lo absoluto, ya que la información plasmada en el libro El perfil de los docentes del sector público en Bogotá, hecho por la Secretaría de Educación Distrital, es realmente alarmante, ya que en el 2009 aproximadamente 3.700 docentes perdieron sus puestos por no alcanzar los puntajes necesarios para seguir en los puestos en los que se venían desempeñando. El perfil de los docentes del sector público en Bogotá, 2011. Cito, de los 4.917 docentes examinados, 1.956 se rajaron, el 39,7%, y otros 1.768 no alcanzaron los puntajes necesarios para seguir en las plazas en las que se venían desempeñando. La Secretaría de Educación del distrito dijo que estudia dar una segunda oportunidad a algunos de los educadores, pero aclaró que el grueso saldrá para dar cabida a profesionales de mejor nivel. Cierro citación, página 228. Aunque dejan mucho que pensar estos datos, y es claro que en muchos colegios públicos el nivel académico de los docentes no es el deseado, esta parte de la relación docente-conocimiento es la más superficial y es preciso abordar las diferentes esferas del saber del docente y empezar a indagar más profundamente en otros aspectos que son igual, incluso más importantes. El segundo aspecto en la relación maestro-saber que vamos a analizar es el campo pedagógico. Una de las problemáticas más abordadas en Colombia con respecto a la formación de los docentes ha sido sobre si es preciso darle más preeminencia a la pedagogía o al campo de la disciplina que enseñan. Es de vital importancia resaltar que entre los docentes también es evidente la predisposición en cuanto a los profesionales no preparados en pedagogía que ingresan a la escuela, más precisamente en el sector público. Cuando observamos los círculos del saber más relevantes para el trabajo formativo, la pedagogía se sitúa en el primer lugar con un 33,6%. Sin embargo, lo que se ha estimado como preciso es una práctica educativa articulada, ya que lo más importante es saber enseñar, estar equipado con los instrumentos técnicos y las experiencias suficientes para desempeñar la enseñanza con más destreza. Luego, saber de lo que enseña y por último tener determinado rango de conocimiento en otras asignaturas que le posibilite acrecentar un mejor desarrollo de aquella disciplina en la que se desenvuelve el docente. La conclusión dada en el libro del perfil de los docentes encuentra que los docentes tienen mayormente enfoques pedagógicos contemporáneos, entre tanto que un 60,5% eligieron la respuesta de la pedagogía activa
el constructivismo y la enseñanza de competencias en el sentido de aplicar lo aprendido, un 33.2% optaron por una respuesta que los ubica en las esferas críticas de la pedagogía tradicional. Contrario de lo que muchos pesimistas en cuanto a la formación de los docentes podrían esperar y de los que estiman que la mayoría de los docentes colombianos siguen siendo en su mayoría pedagogos tradicionales, solo el 3,4% prefirieron alguna de las dos opciones pedagógicamente tradicionales, aquellas que manifiestan que el alumno ha aprendido cuando puede repetir o responder preguntas sobre lo que ha visto en clase. En la tabla número 6, correspondiente al libro El perfil de los docentes del sector público en Bogotá, en la página 115, vemos los correspondientes porcentajes. En la primera casilla, uno sabe que el alumno aprendió cuando puede volver a decir lo que le enseñaron, corresponde al 1%. En la segunda casilla, uno sabe que el alumno aprendió cuando puede responder preguntas con lo que con lo que le enseñan en el colegio, corresponde al 2.4%. Esas primeras dos corresponden a las pedagogías tradicionales. Tercera casilla, uno sabe que el alumno aprendió cuando puede cuestionar lo aprendido, corresponde a un 33.2%. La siguiente casilla, uno sabe que el alumno aprendió cuando puede aplicar lo que aprendió, corresponde al 60.5%. Ninguna de las anteriores, 2.1%, no responde 0.7%. Otro importante aspecto en la relación maestro-conocimiento es la vocación. En cuanto a la vocación, se entiende con claridad que la mayoría de los docentes escoge la carrera por gusto, ya sea hacia enseñar o a desempeñar un papel decisivo e influenciador en la comunidad. Y aunque suene un poco estereotipado, es evidente que las mujeres tienen una mayor dedicación y por tanto una mayor vocación hacia la práctica docente. Veamos algunos datos del libro que hemos venido estudiando. Alrededor de tres cuartas partes, 74.7% de los docentes de Bogotá se inclinaron hacia la docencia por razones sociales y políticas, por una predilección en el ámbito educativo y pedagógico o por aptitud para el desempeño del mismo. Tan solo un 16,5% la eligieron por razones convenientes, ya que una licenciatura era la única alternativa para estudiar y desempeñar una carrera. Entre tanto que un 6,3% decidieron la docencia por tradición familiar. En la tabla o en la gráfica número 1 del perfil de los docentes del sector público en Bogotá en la página 94, vemos que el 51.4% lo hace por vocación, como ya lo vimos anteriormente. El 13.2% lo hace por conciencia social y política. El 9.5% porque es la única opción de estudio, el 6.6% trato social, el 6.3% tradición familiar, el 4.4% estabilidad laboral, el 3.5% interés profesional, el 2.6% única opción laboral, 1.4% otra y el 1.1% no responde. Otra esfera muy importante de la relación maestro-saber es la de que representa los fines de la educación. Entendiendo que los fines de la educación son proporcionar a hombres y mujeres un mínimo de habilidades que necesitan y que les asegure una capacitación laboral que les permita abastecer sus necesidades, despertar interés y gusto por el conocimiento, hacerlos capaces de criticar, ponerlos en contacto con las realizaciones culturales, políticas y morales de la humanidad y enseñarles a apreciarlas, es posible decir en cuanto a los últimos aspectos mencionados que aún hay altas y bajas en cuanto al interés por abarcar dichos conceptos. A propósito de lo cultural, en una encuesta mencionada en el texto de los perfiles de los docentes donde se les preguntaba a los docentes qué actividad artística les gustaba más, los resultados conservan una tendencia con las preferencias generales. Sin embargo, es bueno analizar qué tan moderadas son las diferencias. Evidentemente, con un 23% los docentes prefieren en gran medida la música. Vale la pena
resaltar que en el cuarto puesto quedó la literatura con tan solo un 14,7%, lo cual refleja una cultura literaria más bien laxa entre los docentes colombianos y tan solo un 1,7% no respondieron a la pregunta. En la gráfica número uno, en el área artística que más le gusta, en el libro del perfil de los docentes del sector público en Bogotá, en la página 232, vemos que efectivamente el 23% se inclina más hacia la música, eh, el 19,6% hacia el cine, el 18,2% al teatro, 14,7% como ya lo habíamos mencionado, a la literatura, el 13,6% a la danza, el 9,2% a las artes plásticas, el 1,7% no responde, el 0,1% se resiste a la pregunta. En cuanto a los fundamentos políticos, es indispensable saber que para ejercer el oficio docente en Colombia, la Constitución ordena idoneidad ética y pedagógica, y asimismo establece que la ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Artículo 68. Y entre los deberes del Estado incluye promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas de creación de la identidad nacional. Deberes que por supuesto recaen en una buena medida sobre las instituciones educativas de los diferentes niveles de enseñanza. El último aspecto que analizaremos en la relación maestro-saber es el conocimiento acerca de los estudiantes. En la pedagogía tradicional, el rol del docente es el más relevante. No obstante, con las pedagogías contemporáneas esto ha cambiado, colocando al estudiante como punto importante dentro de la práctica educativa. Cito, es importante entender que el colegio ya no es el lugar de conocimiento que era para nosotros, sino un sitio de socialización que saca a los estudiantes de esa soledad que a veces vemos en los hogares. Entonces, él allá habla con sus amigos, de pronto el docente habla con él, todo eso les ayuda a superar un poco más esa soledad en la que se encuentran. Cierro citación. Perfiles de los docentes 2011, página 123. Los resultados generales de la encuesta realizada señalan que los maestros tienen apreciaciones tradicionales sobre dónde aprenden más los estudiantes. En primer lugar, se considera que los estudiantes aprenden más en la escuela y en la familia que en otros contextos. La inquietud sobre en dónde están aprendiendo más los estudiantes se refleja en los porcentajes productos del sondeo. Las opciones que tuvieron un menor nivel de selección de la escuela son dialogar entre ellos, 32,3%, y formar sus deseos, 21,3%, lo cual indicaría que muchos niños y jóvenes tienen mejores amigos en el barrio que en el colegio y forman sus deseos bajo influencias no escolares. En la tabla número 1 de ámbitos de aprendizaje, en el libro del perfil de los docentes del sector público en Bogotá, en la página 124, vemos reflejada la información previa. Por dar un ejemplo, el ser buenos ciudadanos se relaciona en la escuela con un 47,2%, mientras que con los pares se relaciona solamente un 3,4%. Por ejemplo, en desarrollar hábitos de disciplina, con la escuela se asocia un 47,3%, mientras que con los pares tan solo un 3,9%. En resumen, las esferas de saber del docente tienen que ir más allá de un simple objeto de estudio, más allá de un solo campo del saber, y profundizar en todos los aspectos que contribuyen a la formación tanto del docente como de los educandos, en nuevas sociedades, nuevos pensamientos, nuevas formas de entender al estudiante. No podemos seguir con enfoques pedagógicos clásicos. Es preciso desarrollar más ampliamente los conceptos provenientes de las pedagogías contemporáneas.